Muy buenos días a todos. Bueno, todavía no. Estamos aquí nuevamente en una sesión de psicología del deporte. El día de hoy vamos a terminar el ciclo dedicado a la variable atención. Este es nuestro último programa sobre esta variable. Vamos a trabajar o hablar sobre ejercicios prácticos para mantener la atención. No podemos abarcar una amplia gama de ejercicios por el tiempo que tenemos disponible, pero sí le vamos a decir a nuestro público cómo tendría que seleccionar estos ejercicios, cuáles son los grupos principales de ejercicios para mantener la atención. Ya nuestros compañeros Angélica y Carlos nos han hablado de toda la base teórica. Algunas cosas las vamos a retomar aquí porque son importantes para la selección de ejercicios prácticos para mantener la atención, pero vamos a ir nosotros aquí a la parte. La pregunta aquí importante que nos debemos de hacer nosotros es ¿cómo diseñar un entrenamiento en habilidades atencionales? Ciertamente el entrenamiento en habilidades atencionales no debe de ser algo separado de un programa de preparación psicológica que abarcaría todas las variables más otras cuestiones más, pero sí es una parte que requiere una atención muy específica porque la variable atención es fundamental para todos los deportes, no nada más para unos. Todos los deportes necesitan que los deportistas controlen estas variables atencionales, incluso todos los deportes o áreas del deporte más bien que se dedican al deporte por salud, con niños, con la tercera edad, todos necesitamos de un entrenamiento atencional. Entonces vamos a presentar aquí una guía de 4 pasos fundamentales que tendríamos que estar tomando en cuenta para el diseño de estas habilidades, un entrenamiento en habilidades atencionales. El primer paso, y que ya nuestros compañeros anteriores han hablado, es enseñar a los deportistas cuáles son las demandas atencionales de su deporte. Por ahí yo vi que en los programas pasados le hacían esta pregunta a nuestros compañeros, ¿es importante enseñar a los deportistas? Sí, sí es importante, pero aquí vamos a hacerlo de manera puntual. Yo les sugiero una actividad como esta, que en una hoja, en una pantalla, en lo que ustedes quieran, dibujen este cuadrante que ya nuestros compañeros lo han explicado, es el modelo de atencional de Niederfer, que tiene cuatro puntos, hacia dónde dirigimos la atención, hacia adentro o la parte externa, o hacia adentro de nosotros, la parte interna. Si tenemos que atender a un amplio número de estímulos, amplia, y si tenemos que atender a un número mínimo de estímulos que es reducido. Entonces tenemos 4 puntos a los que tendríamos que estar atendiendo. Yo puse aquí un ejemplo de box, ahorita voy a poner otros ejemplos. Esto es lo que tendríamos que hacer, esto es lo que significa analizar, identificar sobre todo cuáles son las variables atencionales de mi deporte. Por ejemplo, en un ejercicio como las sombras o imitaciones, como se llaman en otros deportes, la atención es interna porque el boxeador tiene que estar atento a sus movimientos, y reducida porque solo atiende a los movimientos motores, a los gestos motores que él hace. Sin embargo, cuando analizamos una pelea de box como tal, un combate, la atención se tiene que dirigir hacia afuera, porque tiene que atender hacia el rival, hacia el contrincante. Sin embargo, es reducida porque la atención del boxeador no debería de desviarse hacia estímulos externos, hacia el público, hacia el entrenador, no, debería de estar centrado en el peleador contrincante. Pero cuando el boxeador se sienta en la esquina, cuando le dan esta atención en las pausas de competencia, entonces cambia su atención y ahí sí puede estar escuchando distintos estímulos, el entrenador, el público, los gritos, en fin. Esta sería lo que nosotros tendríamos que estar analizando en cada uno de nuestros deportes. ¿Cuáles son las variables atencionales? Y yo les sugiero que lo hagan de manera práctica, de manera visual con sus deportistas, porque es mucho más claro. Incluso ustedes podrían ponerles este cuadrante y que ellos nos digan
cuáles son las demandas atencionales de su deporte, qué consideran ellos que son las demandas atencionales de su deporte. Por supuesto que entre toda la gama de entrenamiento y trabajo que hace un deporte puede estar fluctuando por los 4. Es muy difícil encontrar deportes que solo sea una sola forma atencional. Normalmente todos pasan, pero sí es importante precisarle a los deportistas en qué momento es una o en qué momento es otra. Por ejemplo, de voleibol es un deporte mucho más complejo, pero tenemos también esta misma posición. Cuando estamos en el partido como tal, es una atención amplia externa porque hay que atender a muchos estímulos, la posición de mis compañeras de juego, la posición del equipo contrario, dónde está el balón, pero cuando estamos sacando, cambia, es externa, pero más reducida, porque solo atiendo a un número mínimo de estímulos. Cuando hago ejercicios técnicos, como en este caso que está haciendo un voleo, la atención cambia, es interna reducida. Este es otro ejemplo. Los deportes de conjunto son todavía muchísimo más complejos, ¿no? Y este es un ejemplo de atletismo que yo lo quise poner porque cambia mucho. Un deporte como atletismo tiene muchas pruebas, sin embargo, dentro de las pruebas hay mucha variabilidad. En este caso he puesto un ejemplo, el lanzamiento del martillo. Si ven la fotografía aquí abajo, esta es la forma en la que se compite el lanzamiento de martillo, es una jaula, un círculo. Entonces, el deportista lo que tiene que hacer prioritariamente es atender a lo que él hace dentro del círculo. Entonces, es un nivel atencional interno reducido. A pesar de que sea un estadio con 100,000 personas, a pesar de que hay muchas otras pruebas al mismo tiempo dentro del estadio, el deportista, su atención tiene que estar dentro de esa jaula. Y en el único momento que es cuando el deportista normalmente se acercan a la grada y escuchan las indicaciones del entrenador. Pero cuando está dentro, solamente es lo que hace él junto con el implemento. Entonces, en una especialidad como pueden ser también los saltos, no hay como tal en la competencia que la atención se vaya amplia externa, por ejemplo. No, sería un error, ¿no? Y eso es una de las cosas que hay que trabajar con los deportistas. Entonces, todos los deportes tienen una variabilidad atencional y esa es la parte de enseñanza que hay que tener con los deportistas. Entonces, el punto número 1 es enseñar a los deportistas cuáles son las demandas atencionales de nuestro deporte. Yo sugiero que se haga de manera más práctica, de manera visual, como esto. El punto número 2 es evaluar las habilidades atencionales de nuestros deportistas. Si tenemos un psicólogo del deporte, bueno, él puede ser el encargado de hacer esta evaluación con diversos test atencionales que existen ya especializados en el deporte, como es el CPRD. Es un cuestionario que viene de España, pero que ya ha sido adaptado a las condiciones de los mexicanos. Ya existen estadísticas para los deportistas mexicanos y es un cuestionario muy práctico. Pero cuando no tenemos, este es un instrumento que nosotros podemos utilizar. Es un instrumento de autorregistro, es muy sencillo. Nosotros podemos hacer una tablita como esta, se la podemos presentar al deportista y que podemos ir evaluando de manera muy sencilla y muy práctica sus habilidades atencionales. Este autorregistro tiene 4 partes. Primero aquí dice, en la columna de la izquierda, dice situación. Yo aquí puse un ejemplo. Aquí vamos a poner cualquier situación del entrenamiento, ejercicio, cualquier situación de la competencia, muy específico. Yo puse aquí un ejemplo. Perfeccionamiento del tiro a la canasta, básquetbol, ¿no? Eso es lo que yo quiero evaluar, cómo está el deportista en esta parte técnica del tiro a la canasta. El tiro libre podría ser incluso, podría yo aquí especificar más, ¿no? Segunda columna dice estímulos a los que debo atender. Aquí debo ser muy clara. ¿Qué es lo que tiene que atender el deportista? Ya nuestros compañeros también habían mencionado esta parte, que es importante señalar a dónde tiene que ir específicamente y claramente la atención del deportista. En este caso, en mi ejemplo, yo he puesto a la posición de las piernas, cómo coloca las piernas, la flexión y la extensión de los brazos cuando lanza la pelota hacia la canasta. 2 elementos a los que él debe de atender. Ya,
pero sí debe estar muy claro qué es a lo que tiene que atender el deportista. A mí me parece que una de las grandes deficiencias que tenemos en el deporte es que no señalamos con toda claridad, mucho menos llegamos a una definición conductual como es esta, prácticamente decirle, son las piernas, son los brazos y hasta ahí. Solamente dejamos al aire, pon atención, pero ¿qué es esa parte que tiene que poner atención? Para evaluar a un deportista tenemos que ser mucho más puntuales y aquí es más trabajo del entrenador, que es el que nos puede ayudar a precisar qué parte de ese movimiento del tiro a una canasta, un tiro libre, es donde tiene que atender. Y preguntarle entonces a nuestro deportista cuál es el enfoque atencional más adecuado, que él nos conteste. En este caso hay dos posibilidades: interno reducido, cuando el deportista se centre en sus propios movimientos, y externo reducido, cuando prácticamente está con la atención, la vista sobre todo en la canasta, para dirigir su tiro a la canasta. Factores que afectan mi atención, también se los podemos preguntar, es importante. Nuestro compañero Carlos habló de los factores interferentes de la atención, hay muchos y muy variados, cada deportista es distinto y yo se lo puedo preguntar en este autorregistro. Aquí en mi ejemplo yo he puesto cansancio al entrenamiento, ruido de mis compañeros, en fin, aquí el deportista es el que nos tiene que decir cuáles son esos factores que alteran su atención, para nosotros poderlos trabajar después de que él nos conteste. Ahora, aquí la parte intrascendental es que nos diga cuál es el enfoque atencional. Ahí es donde nosotros vamos a saber si nuestro deportista efectivamente sabe hacia dónde tiene que dirigir su atención interna, externa, y cuántos estímulos es a los que tiene que atender. Esta es la parte importante de la evaluación de este autorregistro. Muy práctico, yo lo hago así en una tablita, en una hoja, se lo pongo, que él me lo llene, 2-3 minutos y se acabó. Estos son instrumentos muy prácticos, los autorregistros, para que nos dé información sobre qué pasa con ese deportista. Es una forma muy sencilla de evaluar. Los autorregistros también yo los recomiendo mucho, no los hagan muy largos, así, muy sencillitos, para que en 2-3 minutitos, terminando el entrenamiento, me conteste el deportista. No debe de ir más allá de 2-3 minutos. Punto número 3, ya tenemos ya analizamos las demandas de nuestro deporte, las demandas atencionales, y ya tenemos la evaluación del deportista. Ahora viene una parte de comparación de lo que nos dio el instrumento de evaluación contra el perfil, o las demandas atencionales. Algo como esto. También pueden ustedes utilizar unas pequeñas tablas, o lo pueden hacer con las tablas que ustedes quieran. Estos son ejemplos. Yo, como dije en el punto número 1, ¿cuáles son las demandas atencionales de mi deporte? Ya las señalamos, ya las analizamos, ya las estudiamos, ya hemos platicado con nuestro deportista y las tenemos ahí. De alguna manera, esta parte del análisis de las demandas atencionales es tener un perfil atencional de mi deporte. Ahora lo voy a contrastar, lo voy a comparar con lo que encontré en mi deportista. Y aquí puedo entonces establecer muy claramente cuáles son las fortalezas y las debilidades del deportista. Si yo no tengo un perfil y si yo no tengo una evaluación del deportista, es un poco complicado elaborar un plan atencional. Estaría yo poniendo ejercicios sin saber con mucha claridad realmente qué estoy haciendo, y además sin saber si esos ejercicios que yo estoy poniendo atencionales realmente están trabajando sobre esas debilidades que yo encontré en mi deportista. Eso es importante, este contraste, porque es lo que me va a permitir seleccionar con más precisión qué ejercicios son los que yo necesito, ¿no? O dentro de todo el bagaje de ejercicios de entrenamiento, en cuáles yo podría aprovechar la organización que yo he puesto a mi ejercicio de entrenamiento para fortalecer las habilidades atencionales de mi deporte. De hecho, lo que se sugiere mucho en atención es que con todos los ejercicios de entrenamiento que tiene el entrenador, tanto para la preparación física, técnica, táctica,
se aproveche y se utilicen de manera mucho más puntual para fortalecer la atención del deportista. Entonces, esta parte es fundamental, esta comparación entre lo que es el perfil y lo que es el perfil de mi deportista, ¿no? Aquí debe de siempre estar muy claro en una evaluación que no hay buenos y malos. Simple y sencillamente yo voy a detectar qué es lo que necesita trabajar mi deportista. A lo mejor se dirige muy bien hacia la parte interna reducida, pero a lo mejor falla mucho cuando tiene que voltear hacia la parte externa. Como vimos en la parte teórica que nos presentaron nuestros compañeros, las habilidades atencionales, prácticamente la clave está en la movilidad que tenga la atención, es decir, de estar pasando rápidamente de un lado hacia el otro. Esa es una clave importante dentro del entrenamiento atencional. Como dije, es muy difícil que un deporte tenga solo una forma de atencional. Prácticamente todos tienen que pasar por las 4 en algún momento del entrenamiento o de la competencia, y la clave está en esa movilidad atencional, en que el deportista pase rápidamente de un lado a otro. Esta parte creo que la explicó muy bien la maestra, la doctora Larios, Angélica Larios, en la parte teórica en la primera sesión. La atención es limitada, no podemos poner atención a más de un estímulo. Todavía ahí en el sentido común hay mucho, yo puedo poner atención a 2 cosas. No, realmente no es posible. Entonces, la clave está en pasar rápidamente de un lado al otro, que eso sí se puede hacer, que eso sí se puede entrenar muy bien. Pero pensar, como a veces piensa todavía mucha gente, yo puedo hacer 2 cosas a la vez, en términos atencionales eso no es posible, por las limitaciones que ya explicó muy bien la Angélica Larios en la primera sesión. Entonces, no tendría sentido tratar de que nuestro deportista, oye, piensa aquí, pero atiende acá. No, creo que lo más viable es siempre ayudarlo a que pase rápidamente de un lado al otro. Y a lo mejor ahí es donde él está atorado. Pero esto es parte de tener un perfil y parte de tener este análisis de fortalezas y debilidades de nuestro deportista. Ahora sí vamos al punto número 4, que es planificar un programa de habilidades atencionales, que este es el trabajo principal del día de hoy. Voy a poner algunos ejemplos, porque no tenemos el tiempo para ampliar más esto, pero ustedes pueden ir profundizando un poquito más en sus deportes a partir de lo que yo les voy a presentar. Básicamente tenemos 4 categorías de ejercicios para el desarrollo de habilidades atencionales. 1, todos los ejercicios en donde el deportista va a poner en práctica el enfoque atencional que usa. Fíjense por qué es importante tener ese perfil atencional, ese análisis de las demandas atencionales, porque yo tendría que estar diseñando en mi entrenamiento, sobre todo ahí en el entrenamiento, todo ese bagaje de ejercicios donde el deportista ponga en práctica esos enfoques atencionales, que de hecho yo creo que en la mayoría de los deportistas en realidad sí lo hace. Lo que nosotros tendríamos es que ser más puntuales y decirle que de este ejercicio exactamente dónde va a poner atención, para que él ponga en marcha ese enfoque atencional. Es como decimos nosotros en psicología, es un poquito que manipular la organización del ejercicio de entrenamiento para dirigirlo a donde nosotros queremos. Aquí en el entrenamiento se trataría de que nosotros pongamos distintos estímulos de entrenamiento, ahorita vamos a ver ejemplos, para que él se dirija a donde yo, entrenador, necesito que dirija su atención y ponga en práctica ese enfoque atencional que yo necesito que él aprenda. Ese es un grupo de ejercicios. El segundo grupo de ejercicios es para el control de cansancio y dolor. Cuando el deportista está agotado, cuando el deportista ya tiene cierto dolor, fatiga, dirían los fisiólogos, hay una serie de ejercicios de cómo podríamos ayudarle al deportista a que desvíe su atención hacia otro lado y no se centre en el cansancio y el dolor, ¿no? De tal manera que le permita terminar sus actividades de entrenamiento o en la competencia como tal.
Tenemos un tercer grupo que es para ejercicios para el autocontrol de interferencias atencionales. Esto es preparar a nuestro deportista para que no desvíe su atención cuando hay ruido, cuando hay gritos, cuando hay toda una serie de estímulos que no son parte de su entrenamiento cotidiano, e incluso en la competencia. Las competencias suelen tener una organización muy específica, pero ¿qué pasaría si hay algo distinto, hay algo nuevo que pudiera interferir con la atención de mi deportista? Es ese grupo de ejercicios. Y por último tenemos los ejercicios relacionados con la preparación atencional antes de competir, es decir, son ejercicios ya un poquito más específicos, dirigidos claramente hacia la competencia. En la competencia también podemos señalarle al deportista elementos a los que se tiene que dirigir principalmente. Generalmente son cuestiones de ejecución, que ejecute bien la técnica, que ejecute bien la táctica, sobre todo para que estos sean los que le permitan obtener el resultado deportivo, que administre su gasto energético, en fin. Es todo este bagaje de trabajo que se hace ya previo a una competencia. Incluso dentro de la competencia, poderlo reenfocar, así se llama, reenfocar y pasarlo a otro, a cambiar su atención si es que las condiciones de la competencia cambiaron. Pero vamos a ver ejemplos de estas 4 categorías. Primero, yo aquí retomo este perfil que yo puse ya de lanzamiento del martillo. Como dije, básicamente es entrenar el enfoque atencional interno reducido. Nosotros trabajamos con este joven y hemos puesto, desarrollamos este ejercicio que ustedes van a ver a continuación. Perdón. Este es un video de un ejercicio, son imitaciones o sombras como hacemos en el box. Fíjense que estos son ejercicios básicos del aprendizaje de la técnica, pero ¿dónde está la clave aquí en el ejercicio? Que le pusimos una venda en los ojos y le hemos quitado los analizadores visuales, le quitamos momentáneamente la vista al muchacho es Gustavo Vázquez, y lo hacemos que ejecute el ejercicio con los ojos cerrados. ¿Qué sucede cuando nosotros le quitamos los analizadores visuales? Que entonces él tiene que dirigirse hacia los analizadores motores. Yo a veces lo digo de manera coloquial, tienes que ver hacia adentro, tienes que entonces ayudarte de otros sentidos, como es el kinestésico, tienes que sentir dónde está cada músculo, qué hace cada músculo para que tú puedas conducir el ejercicio. Aquí nosotros hemos desarrollado este trabajo con estos jóvenes de lanzamiento de martillo, en donde, como dije, básicamente es quitarle los analizadores visuales, le tapamos los ojos y lo hacemos que reproduzca el ejercicio sin los analizadores visuales para que él esté obligado a utilizar otros analizadores como son los motores, como es el sentido kinestésico. Tiene que saber muy bien qué hace cada músculo para no caerse, ya no digamos para hacer mal ejercicio, para no caerse. Yo hablaba de que podemos manipular en el entrenamiento, nosotros entrenadores. Aquí también está otra parte de este ejercicio que es, si ustedes vieron, fuimos cambiando de implementos. Él utilizó una escoba, pero después utilizó un palo, y después ha utilizado este balón con una cuerda para simular el martillo. Y esto es una forma de manipular el peso. El peso del implemento hace que cambien las sensaciones motoras. No es lo mismo tener el peso, en este caso en el martillo, el peso de él, de Gustavo, es de 7 kilogramos. No es lo mismo tener un peso de 7 kilogramos que tener una escoba. Cambia mucho. De hecho, incluso para los jóvenes del martillo es mucho más difícil controlar un peso ligero como es una escoba que un martillo como tal. Entonces, es importante, esta es la parte que yo decía, aquí lo voy a poner otra vez, de manipular el ejercicio, de pasar de un implemento a otro, manipulando las condiciones, y eso obliga a que el deportista tenga una serie
de sensaciones motoras, kinestésicas muy distintas a las que produce el implemento. Si se dan cuenta, como que de momento se atora un poquito por este cambio, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo podríamos nosotros dirigir el entrenamiento para que use el enfoque atencional que ese deportista necesita. Yo creo que puede servir bien para todos los deportistas, no nada más para los lanzadores de martillo, quitarle los analizadores visuales. Claro, aquí lo importante es que tienen que ser condiciones muy fáciles, muy sencillas al principio. No le podemos poner un trabajo muy complejo. Bueno, aquí Gustavo, porque es un muchacho ya de muchos años de experiencia, tiene un nivel técnico muy alto y bueno, le podemos poner ejercicios más complicados, pero con principiantes, ejercicios simples, sencillos, incluso desde caminar, poner una venda en los ojos y que caminen 2-3 metros. Incluso ustedes mismos hagan ese ejercicio en sus casas y verán cómo cambia inmediatamente mi reacción, las sensaciones de mi cuerpo. Me da, por supuesto, miedo caerme, eso porque te han quitado los analizadores visuales. Pero aquí es muy útil para trabajar este enfoque atencional interno reducido. Yo creo que todos los deportes lo pueden aplicar en sus actividades, no en todos los ejercicios, por supuesto, pero sí en una gran variedad de ejercicios, sobre todo de aprendizaje de la técnica. Eso sí creo que es posible para todos los deportes, ya adaptado a sus condiciones, ¿no? Vamos al otro grupo de ejercicios para el control del dolor y el cansancio. Aquí tenemos dos líneas dentro de este grupo de ejercicios. Uno, que eso es una estrategia asociativa, así se llama, que en donde el deportista, a través de las autoinstrucciones, a través del diálogo con sí mismo, a través de lo que se dice a sí mismo, vamos a hacer lo que monitoree cómo está su estado físico. Si ya siente cansancio, si ya siente dolor, qué partes del cuerpo es donde tiene dolor, qué partes es donde ya se siente agotado. Y a través de la atención vamos a buscar que monitoree su cuerpo, el estado físico, a eso me refiero, el estado fisiológico, y entonces él dirija su atención hacia los elementos que tiene que controlar. Yo aquí en el ejemplo puse, bueno, es un ciclista de ruta. Él dice, ya las piernas me pesan, significa que ya hay cierta fatiga en las piernas, entonces, ¿qué voy a hacer? Controlar mi ritmo de carrera, es decir, ya no puedo ir al mismo ritmo, como decimos coloquialmente, tengo que bajarle un poquito para que pueda terminar la competencia. Si no tenga un gasto excesivo, como decimos en las carreras de fondo, en los deportes de resistencia, que no se truene el deportista. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios aquí? Que monitoree su cuerpo, que él haga como un checking list y diga, a ver, me siento bien aquí, pero no me siento bien acá. Y entonces su atención la dirija y administre sobre todo el gasto energético. Y la otra corriente de ejercicios contra el dolor y cansancio se le llama estrategias disociativas, porque aquí es lo contrario. Aquí vamos a dirigir la atención del deportista nuevamente a través de las autoinstrucciones, del autodiálogo, de lo que conversa el deportista consigo mismo, hacia cosas que no tienen nada que ver con lo que esté haciendo o con, sobre todo, evitar que dirija su atención hacia su estado físico. Esto se da sobre todo en los deportes de larga resistencia, como podrían ser las carreras de maratón, el ciclismo de ruta, triatlón, todas las variantes de triatlón, pruebas combinadas como el pentatlón, todas estas que tienen son largas horas, o en todos los deportes probablemente a veces tienen largas horas, pero algunos tienen periodos mayores de pausa, otros menos. Aquí la cuestión sería dirigirlos a estímulos externos. Por ejemplo, un corredor de maratón que vaya viendo y diga, bueno, este es el edificio tal, es decir, que se centre un poco en la geografía del lugar, en las personas que están a un lado, es decir, ayudarlo a que no se centre en el dolor y el cansancio, dirigiendo su atención hacia otro lado. O bien,
que lo dirijamos hacia cuestiones de él mismo, pero que no tengan que ver con la fatiga. Muy común es ejercicios en donde le digamos al deportista, céntrate más en los elementos de la técnica o en esta parte táctica, que ponga más atención ahí para que no esté pensando en que ya me duele o ya me cansé. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que yo tengo, dice, voy a jalar más rápido los brazos a levantar la barra. Aquí sería dirigir a esta deportista, que esta es una deportista de CrossFit, que está haciendo ejercicios con la barra olímpica, y nosotros dirigimos su atención a que jale rápido la barra con los brazos. Eso es en lo que se debe de centrar, para evitar que no se centre en el dolor y cansancio que ella ya tiene. Son formas en las que podemos ir jugando, repito, con la instrucción, con los diálogos del deportista, para que vaya dirigiendo su atención hacia otro lado. Creo que también el control del dolor y la tensión, el cansancio, perdón, es para todos los deportes, ¿no? Aquí habría que ir ajustando los ejemplos para cada deporte. Béisbol, aquí tengo otro video, este es para controlar interferencias atencionales. Este pequeño video lo tomé de una película que se llama Por amor al juego, creo que se llama. Habla del juego perfecto. Claro, más allá de ser una película, hay partes de esta película que nos ejemplifican muy bien qué significa el control de las interferencias atencionales. Yo les voy a presentar aquí este pequeñito video que ustedes pueden encontrar también en internet, y si no lo pueden apreciar bien aquí ahorita en el programa, en un momento en el chat yo les pongo el link para que lo vean. Es la misma situación. Es un entrenamiento a través de las instrucciones, lo que se dice el deportista a sí mismo, para volver a redirigir su atención a lo que está haciendo. En este caso, ahorita vamos a ver el video. Si alcanzan a oír el audio, pues son todos los gritos que hay normalmente en un estadio, ¿no? Fíjense, pongan atención en esta parte. El pitcher deja de escuchar el ruido del público y se centra ¿en quién? En el bateador. Este es un claro ejemplo, aunque sea una película, no importa que sea una película, esto es un claro ejemplo de cómo controlar una interferencia atencional. En este caso, ¿cuáles? Los gritos del público, las ofensas que lanza el público, y cómo a través de una autoinstrucción, a lo mejor no se alcanza a escuchar bien en el audio del video, pero él se dice mecanismo claro, él es la frase que utiliza. Para cerrarse, dejar de escuchar lo que está gritando el público y enfocarse en cómo le va a pichar al bateador. Ese es un buen ejemplo, este videíto es un buen ejemplo de cómo controlar las interferencias atencionales. Y esto es lo que nosotros tendríamos que estar haciendo con nuestros deportistas. Nuevamente, en cualquier ejercicio de entrenamiento no vamos a tener un estadio lleno, pero sí podemos ponerles, nosotros hay muchos audios ya en YouTube de gritos, de ruido, de poner música alta, en fin, nosotros podemos manipular toda la situación de entrenamiento
A lo mejor no tenemos público, pero sí podemos invitar a las familias de los deportistas, que por ejemplo suelen ser un distractor, invitarlas, que estén ahí y estar ayudando a que los deportistas vayan poniendo en práctica estas habilidades atencionales para controlar las interferencias, ¿no? Que fue el tema de la sesión pasada, cómo controlamos estas habilidades atencionales, ¿no? Este es un muy buen ejemplo. Si no pudieron apreciar bien el video aquí, ahorita les pongo el link de dónde lo pueden ver, ¿no? Pero este es un muy buen ejemplo, aunque sea una película, ¿no? Y el último grupo de ejercicios es el que tiene que ver con la preparación atencional antes de competir. Les decía, estos son ejercicios ya mucho más especializados. Ya estamos hablando de la competencia, cuando el deportista se prepara para competir. Lo podemos diseñar, y eso es lo ideal, hacerlo unos días antes de la competencia. No es algo que se haga un minuto antes de la competencia, es algo que tendríamos que hacer antes de la competencia. Su base es lo que se conoce en psicología del deporte como planes de enfoque y planes de reenfoque. Ahorita vamos a ver qué es esto. Pero primero aquí, en mi plan atencional antes de competir, yo tendría que ayudarle al deportista, como dije, ¿dónde vas a poner tu atención dentro de la competencia? ¿O cuál es lo prioritario? ¿Qué es lo más importante que tendríamos que estar resolviendo para que tú tengas un buen rendimiento dentro de tu competencia? Aquí lo que se sugiere es que no le pongamos al deportista una lista de 10 cosas. No, dentro de esas 10 cosas sean las prioritarias, las que son las más importantes para que él tenga un buen resultado. O si lo estamos haciendo con todo nuestro equipo, es lo mismo. No le pongamos 10 cosas al deportista o a los deportistas, a los jugadores, porque los vamos a complicar más. Es más, probablemente hasta los vamos a confundir más que ayudarles. Nosotros, dentro de esas 10 cosas, seleccionemos cuáles serían las más importantes para garantizar que mi deportista pueda tener un mejor rendimiento antes de esa competencia. Y los pongo ahí. Yo en mi ejemplo es un saltador de longitud. Y yo pongo ahí, entender a los elementos claves de mi técnica, qué es lo que a mí más me importa hacer bien de la técnica para garantizar que voy a saltar más. En el salto de longitud es una especialidad donde se trata de saltar, despegar de una tabla, como está ahí arriba en las imágenes, y caer lo más lejos dentro de un cubo de arena. Esa es una de las, de manera muy sencilla, la prueba de salto de longitud. Una carrera de aproximación, despegue en la tabla y la caída en la arena. Ahora, yo dentro de toda esa técnica que tiene el deportista, ¿cuáles son las partes que él tiene que poner más atención para que pueda hacer una buena ejecución técnica? Una prueba como el salto de longitud no es tan compleja como los deportes de conjunto o los deportes de combate, que son mucho más complejos. Aquí es un poquito incluso más fácil trabajar la parte atencional con estas especialidades. En mi plan de enfoque, que se yo le pongo ahí sí voy a precisar, controlar el ritmo de la carrera en los últimos 3 pasos. Aquí sí lo vemos. Pasos antes del despegue, es la cuarta figurita, si lo ven así. Y luego un despegue explosivo en la tabla. Como decimos en el atletismo, que no te quedes ahí en la tabla, sino que despegues rápido para que todo eso te impulse a saltar más. Esos serían 2 elementos dentro de toda la técnica que serían los claves para que este saltador de longitud pueda tener un buen resultado. Como dije, cosas muy prioritarias. No quiere decir que el resto de la carrera, no quiere decir que la técnica durante el vuelo no sea importante, sí, pero probablemente esa parte el deportista la domina bien, no tiene tantas dificultades, pero sí tiene dificultades en los últimos 3 pasos y en el despegue. Ahí es donde yo le voy a pedir que priorice su atención. Ahora, en la tercera columna, dificultades que pueden surgir. En las pruebas de atletismo, tener el viento en contra, que incluso se mide, ¿no?
la velocidad del viento o tenerlo a favor. Se mide todo eso, incluso dentro del reglamento hay ciertos límites para tener viento a favor. No es que todo el tiempo podamos tener viento a favor y que sea válido, hay límites, pero aquí yo lo he puesto al revés, tener el viento en contra. ¿Qué quiere decir? Que el viento va a detener el movimiento del deportista. A lo mejor el deportista, porque tiene el viento en contra, no va a llegar a la tabla, no va a llegar a su zona de despegue porque el aire lo va deteniendo. Y ahí es donde entra esta última parte de lo que se llama plan de reenfoque. No está saliendo lo que yo planeé al inicio en el plan de enfoque, está saliendo algo distinto porque las condiciones ambientales son otras. Y entonces tengo que tener un plan de reenfoque, o si lo vemos de otra manera, sería el plan B. ¿Y qué hacemos? En la competencia aquí, en este ejercicio, modificar la carrera de aproximación para poder llegar bien a la tabla. Ahí los entrenadores a veces les modifican en ese momento la carrera de impulso para que ellos puedan llegar muy bien a la tabla de despegue, porque además eso es parte reglamentaria, tienen que despegar de una tabla muy específica. Y para que tú puedas acertar, llegar bien a la tabla, pues modificas tu carrera. Entonces ese sería el plan de reenfoque. Todos los deportes tendríamos que estar pasando por esta parte. Aunque yo aquí haya puesto un ejemplo de salto de longitud, tendría que ser lo mismo para todos. Entonces, la clave aquí está en los planes de enfoque, planes de reenfoque. Planes de reenfoque por si no es lo que yo dije, cómo cambio en ese momento y no pierdo la atención o la mantengo donde tenga que estar, sería la palabra correcta, mantengo donde tiene que estar, a pesar de que haya dificultades ambientales, organizativas, en fin, lo que ustedes quieran. Estos serían los grupos de ejercicios. Yo lo que sugiero mucho aquí es, no hay recetas de cocina, esto es una guía y a partir de esta guía, ustedes diseñen sus propios ejercicios. No es tan complejo, son cosas que ustedes ya están haciendo, sobre todo los que sean entrenadores, ya están haciendo, ya lo tienen, solo sería puntualizar más, solo sería ser más específico en lo que le vamos a pedir al deportista. Sí, creo yo que a veces en el nivel de los entrenadores solo nos quedamos en decirles, no has puesto atención, pero no le decimos en dónde tiene que poner atención, ¿no? Y prioricen los elementos a donde van a pedir que sus deportistas sigan su atención. Bueno, hasta aquí esta parte de la presentación. Muchísimas gracias por tu atención. Aquí los que están escuchándome el día de hoy, de alguna manera están dirigiendo su atención hacia esta presentación. Vamos a ir a la parte final, a la parte de, ahorita se los voy a poner en el chat de Facebook para que ustedes puedan contestar el cuestionario. Les repito, el día de hoy es el último día de esta variable atención. La próxima semana tenemos otra, empezamos con otra variable, empezamos con la variable toma de decisiones, también muy importante, les invito a que la vean. Aquí ya les puse el link del cuestionario, ustedes lo pueden empezar a contestar. Recuerden que tienen el resto del día aquí hasta las 9 de la noche para poderlo contestar. Voy a revisar si hay alguna pregunta y si no, más adelante, si quieren hacer alguna pregunta, con todo gusto. Me pregunta aquí Iván Cortés, dice, ¿podría repetir el nombre del cuestionario para evaluar las variantes que mencionó en el punto 2? Es un autorregistro, Iván, tú lo puedes desarrollar. Si quieres te lo pongo nuevamente en la pantalla, no pasa nada, pero es un autorregistro. Estos normalmente se hacen para los
cada deporte y cada deportista en particular. Esto es un ejemplo que tiene 4 puntos que en mi punto de vista los tendría que tener cualquier instrumento de autorregistro. Entonces, esto tú lo puedes desarrollar, tú puedes crear tus propios autorregistros. Recuerda que es para el deportista y que la clave aquí está en que no lo apliques inmediatamente después del entrenamiento, de que ha concluido el entrenamiento, y que no le lleve al deportista, eso sí se los recomiendo mucho, que no le lleve más de 5 o 6, 2, 3 minutos, 4 como tal, porque recuerden que cuando nosotros lo vamos a aplicar, el deportista ya tiene cierto nivel de agotamiento, ya está cansado. Y si a esa hora nosotros le ponemos un instrumento de 20 minutos, media hora, pues lo más probable es que lo conteste de mala gana y sin mucho interés, y no vamos a tener la información que nosotros necesitamos, que nosotros queremos, ¿no? Entonces, pero es un autorregistro muy útil para evaluar. También puedes utilizar la entrevista, puedes hacer esto en lugar de hacer lo que escriba. Lo puedes hacer mediante entrevista, los mismos elementos. Lo importante es que tú tengas las preguntas importantes para acabar la información que tú necesitas. Recuerda que un instrumento de evaluación es necesario que tú recabes la información que tu entrenador o tu psicólogo necesitas. No necesitas un cuestionario de 100 preguntas para que la mitad de ellas no te sirven para nada. Por eso yo mencionaba el CPRD, o en el mismo, hay otro instrumento que se llama TAIS, T-A-I-S-E, de psicólogo Niederfer. De ahí ha derivado su modelo atencional del que hemos estado hablando, pero son instrumentos que preferentemente ya debería de estar aplicando el psicólogo del deporte. ¿Estos autorregistros un entrenador los puede hacer? Sí, por supuesto, ¿no? Pero son cosas muy prácticas. Me pregunta si hay con niños. No hay instrumentos exactamente para niños, pero un autorregistro, tú sí puedes hacer un autorregistro para niños. Ahora, lo que tienes que cuidar es el lenguaje. Un lenguaje sencillo, simple para niños. Preferentemente usa incluso las palabras que ellos mismos usan para que te pueda entender. Si este autorregistro que yo estoy poniendo aquí en la pantalla, tú se lo pones al niño, no te lo va a entender, no va a saber. Hay que ayudarle y poner un lenguaje más sencillo. Incluso con niños puedes enseñar enfoques atencionales, sí. Lo que tienes que cuidar es el lenguaje. O sea, bájate el lenguaje de él con cosas muy concretas. Los niños son muy concretos, no le eches un rollo a un niño, cosas muy concretas para cómo enseñarle estos tipos atencionales, pero sí se puede, ¿no? Me pregunta Fernando Pérez, ¿en qué podría poner atención el deportista para ignorar el cansancio y el dolor? Como dije, hay dos variantes, la variante asociativa, que es un checklist de cómo está físicamente, y la otra variante, poner en cosas afuera, en el paisaje, que tengo un viaje, que tengo un examen, o sea, ayudarlo que no se centre en que vea lo de afuera. Claro, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en esta variante disociativa, porque si lo voy a hacer que piense en el paisaje y entonces pierde su atención en cosas importantes de la técnica o de la competencia, pues no me da resultado. Entonces tengo que ser muy cuidadoso, ¿no? A ver, aquí tenemos Sebastián Pérez nos pregunta, ¿qué pasa si los distractores intervienen físicamente con el deportista? ¿Cómo a qué te referirías, Sebastián? Quiere decir que a lo mejor los propios implementos del deportista, los implementos de otros deportistas, en una competencia a lo mejor eso debería de estar reglamentado. Aquí quisiera que fueses un poquito más específico, ¿no? Bueno, aquí hay una pregunta interesante. Me pregunta, bueno, no está el nombre, JRL, no sé cuál sea el nombre. Dice, ¿funcionan las rejillas de concentración? ¿Cómo se interpretan? Fíjate que esta es una pregunta muy interesante porque
es parte de una corriente de ejercicios que se utilizó ya hace muchos años en psicología del deporte. Probablemente se sigan utilizando o alguien lo siga utilizando. Mi opinión es que ya no son de mucha utilidad en el deporte, porque en el deporte no hay variables controladas como cuando estás sentado contestando la rejilla. Eso es quizá más a lo mejor yo diría más para la educación en el aula, donde hay variables controladas. El deporte no es así. En el deporte la propia competencia como tal no es nada parecido a contestar una rejilla. Aquí el cuestionamiento que se ha hecho a las rejillas, muchos otros ejercicios como las mantras y cosas así, es que qué tan transferibles son esas habilidades hacia el deporte como tal. Deporte como tal, no existe un momento en el que tú estés sentado contestando una rejilla o haciendo algo así. No existe eso en el deporte. Entonces, no es tanto decir si son buenas o malas, es qué tanto eso que yo pueda estar, esas habilidades que pueda estar desarrollando con una rejilla, las puedo transferir hacia el deporte. Ahí ojo y tengan mucho cuidado con eso, porque a lo mejor yo podría utilizar hasta un videojuego, como simulador. Hay muchos videojuegos que podrían servirme. Lo importante de eso es un videojuego hacia deportes, no a los e-deportes que ahora hay, porque eso sería otro análisis, hacia los deportes como básquetbol y atletismo, todos los que ustedes quieran, es transferible. Desde mi punto de vista como psicóloga, no es transferible. Entonces, si tú le estás poniendo rejillas y rejillas y rejillas, pues yo diría que le estás perdiendo el tiempo, porque eso no es transferible hacia lo que realmente hace el deportista en su deporte. Entonces, los ejercicios de atención sí hay muchos, muchos y muy variados, pero lo importante es si es transferible hacia el deporte, a lo que realmente está haciendo el deporte. Y una de las críticas que tienen las rejillas es que no son transferibles. Entonces yo no soy mucho de utilizarlas porque no son transferibles. No hay nada en el deporte que se parezca a estar sentado contestando una rejilla. Nada, de verdad que nada. Bueno. Las demás preguntas les prometo que las voy a revisar si es que hay más y se las contesto en el chat. De mi parte ha sido todo. Nuevamente, muchas gracias por su atención a estos 3 programas sobre la atención, sobre la variable atención. No olviden contestar su cuestionario y nos vemos la próxima semana en otro bloque con la variable toma de decisiones. Muchas gracias a todos.